Lolja, perdón. ¿Lola? Lolja. Lolja. Ok, Lolja. Es que bueno, porque ya me sacas de una duda. Para Ignacio Ulloa, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿bien? Ya, todo bien. Para seguir estudiando la ética. Muy bien. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este diplomado en problemas de ética jurídica y judicial electorales. El día de hoy vamos a hablar de ética y la justicia abierta. Pues habrá que decir algunas cosas sobre qué es la justicia abierta. Hace un par de periodos presidenciales, Barack Obama, dentro de este presidente que fue el primer presidente de color, ¿no? Que llegó a la presidencia de los Estados Unidos en toda su historia, dentro de las innovaciones que implementa en la política y en la administración pública es crear lo que llaman gobierno abierto. La idea del gobierno abierto se dirige esencialmente a abrir la puerta para que la sociedad civil y la ciudadanía pueda auditar el trabajo de los servidores y las servidoras públicas. Y esto con la idea de legitimar el trabajo que se está haciendo. Ciertamente teníamos una visión tradicional de que el Estado siempre manejaba, en razón de Estado, vamos a decirlo en estos términos, su forma de gobernar y llevar un poco la idea de la administración pública en un sentido de secrecía. Tal vez la idea no es tan alejada de la teoría política y de las teorías de gobierno que siempre se han tenido. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en la China medieval, o ya renacentista propiamente, del final del principio del Renacimiento, la ciudad prohibida en China era precisamente una ciudad administrativa de todo el imperio. Y no se sabía qué pasaba dentro. Por eso se llamaba ciudad prohibida, está en Beijing. Y todos los días llegaban correos de todas partes para resolver asuntos administrativos. Eso sí era centralismo, fíjense. Era un centralismo político y todo se atendía dentro de las murallas de la ciudad prohibida. Tenía un gran aparato burocrático y hoy en día todavía se puede consultar los registros de día tras día de las resoluciones de todos los asuntos que se llevaban. Probablemente de los gobiernos conocidos en la historia del mundo o de la sociedad humana es el ejemplo más espectacular que hay. Todavía uno puede ir y revisar los registros de día a día de la ciudad prohibida. Y a final de cuentas, llegaban por los emisarios y salían con las resoluciones. ¿Cuáles eran las razones de Estado? No se sabía. Era imposible entrar en la ciudad prohibida. Estaba prohibido precisamente. Pero sabemos que era el emperador y con un grupo de funcionarios públicos, probablemente la burocracia más grande que había existido jamás. Los gobiernos democráticos constitucionales aparecen entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero tienen también esta idea de la secrecía, de la mística interior. En México no es de dudar que para ser miembro del sistema político mexicano, y todavía en algunos estados de la República hay algo de eso, se tenía que formar parte de alguna logia que manejara secretos. Dicen que los masones son una sociedad secreta y una logia secreta. No, los masones no son una logia secreta, porque sabemos que existen los masones. Si fuera secreta no lo sabríamos. Lo que sí sabemos es que los masones manejan secretos. ¿Qué secretos? No lo sabemos porque esos son secretos.
Pero durante mucho tiempo, grupos, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Europa, muchos grupos políticos manejaban las decisiones políticas en sus sociedades, en sus logias, que manejaban secretos. Y entre ellos había algún tipo de cabildeo sobre qué había que ir haciendo y manejándose. Esto ciertamente lo sabemos y hay una historia muy vinculada con estos desarrollos históricos. Pero si revisamos qué es lo que ocurre durante el siglo XX, vamos a ver que hay un empoderamiento de la población civil, hay un empoderamiento de la sociedad civil y hay un replanteamiento muy importante que se da en el siglo XIX, de lo que se daba en el siglo XIX. La idea, y esto no hemos terminado de ver con perspectiva esto, que yo creo que es muy importante, la idea de que quien gobierna este país somos los ciudadanos. Somos los ciudadanos. Nosotros votamos cada 6 años, ¿no? Y cada 3, por personas que van a ocupar cargos públicos administrativos. Y todos estos señores y señoritas y señoras, ¿no?, son servidores públicos. Servidores públicos. El presidente de la República o la presidenta de la República, la gobernadora, es una mandataria. La figura del mandato, el mandante, le ordena al mandatario que haga algo. La presidencia de la República y los gobiernos estatales son puestos de mandatarios. Entonces, el mandatario no gobierna. Las personas que gobiernan son los ciudadanos. Es la sociedad civil. Y esto es una idea muy importante. Porque si un gobernante, no, o sea, nosotros estamos votando por un rey, ni estamos votando por un consejo de gobernantes y que nos coloca en posición de gobernados. Nosotros estamos votando por un representante que va a hacer un trabajo que se le está encargando por parte de la sociedad civil. Y ese trabajo es algo que hace en el papel de mandatario. Luego, entonces, ¿quién tiene el control? La sociedad civil, los ciudadanos y las ciudadanas, que podemos auditar y revisar lo que se debe estar haciendo por un encargo que estamos delegando en una servidora o un servidor público. Esto es lo que yo creo que todavía no terminamos de entender claramente. Cuando Obama llega a la presidencia de los Estados Unidos, desarrolla todo un programa y transforma esta idea del gobierno en manos de grupos de secrecía, ¿no?, donde la población es un botín. Entramos en una dinámica en que la sociedad elige voluntariamente un candidato o una candidata y le delega un cargo. Y podemos, en ese rol de servidor público, en vez de mantener una secrecía como la de la ciudad prohibida, y me refiero a una secrecía administrativa, tiene que jugar el papel de yo puedo ser auditado en funciones que deban ser revisadas sobre el comportamiento que estoy teniendo como servidor o servidora pública. Y la idea de Barack Obama es esta, es abrir la puerta a un gobierno abierto para que se le pueda auditar y se pueda revisar lo que está haciendo. Esta es una idea esencial y muy importante. Y si ustedes se dan cuenta, es una idea que no tiene ni siquiera 20 años. Es una idea que no tiene ni 20 años.
Es una idea que tenemos que ir asimilando y entendiendo. Hay algunos gobiernos donde los gobernantes hacen diariamente o una vez a la semana información, dan información. Pero no se trata tanto de lo que dicen que van a hacer, ¿no? Sino que supuestamente están rindiendo cuentas. La idea de una mañanera, por ejemplo, una conferencia mañanera, es rendir cuentas, decir qué se estuvo haciendo o qué se está haciendo. Pero eso no basta con que me lo platiques. Necesitamos ver tus números, necesitamos ver que haya instituciones que certifiquen y que avalen eso. La Contraloría, por ejemplo, es un órgano que debe exponer números, el INEGI, ¿no? En nuestro caso. Y la sociedad civil, la sociedad en general, tiene el derecho a la información. Tiene el derecho a la información. Que si ustedes revisan, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay derecho a la información. Pero incluso parecería que el derecho a la información y el derecho de comunicar es un derecho que es propiamente de los servidores públicos. Pero está planteado más como un derecho que como una obligación. Esto es muy interesante. Ahorita voy a regreso a eso. Pero por este lado, si lo ven, la idea de la justicia abierta es esta. Es en mi rol de servidor público o servidora pública, que soy una mandataria, un mandatario y que además tengo un encargo que me ha dado la sociedad, yo tengo que prestar el servicio. Entonces, esta idea de que yo llevo a cabo el gobierno o la administración sin que los demás se enteren, esto es una idea decimonónica, tal vez que viene desde el mismo Renacimiento y que hoy en día no tiene lógica, salvo que fuéramos un gobierno monárquico o un gobierno totalitario, un gobierno como con dictadores, ¿no? Pero en realidad las sociedades democráticas, los que tienen constituciones democráticas, no tenemos ese error. En realidad nosotros no somos gobernados, nosotros somos gobernantes. Esta es una lógica que hay que entender. Ahora bien, como verán ustedes, el proyecto de Barack Obama es algo que se va a replicar en varias partes del mundo. Y la idea es que uno pueda observar el comportamiento de las personas. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en sus primeros 5 artículos, si yo mal no recuerdo, señala que la responsabilidad, que el Estado o las entidades públicas tienen la obligación, fíjense la obligación que hay, de establecer las condiciones para, uno, que las servidoras y los servidores públicos hagan su trabajo y puedan cumplir con el puesto que tienen. Y dos, también debe establecer las condiciones para que se lleve a cabo la conducta ética, que es responsabilidad del servidor y la servidora pública. Fíjense lo que estoy diciendo. La actuación ética, de acuerdo a lo que dice la Ley General Anticorrupción, es responsabilidad de las y los servidores públicos. No es una responsabilidad de la entidad estatal, de la entidad gubernamental. La entidad pone las condiciones, pero el comportamiento es responsabilidad de las y los servidores públicos. Esto es esencial, muy importante. Porque lo que vamos a hacer en un gobierno abierto es poder auditar el puesto y el encargo. Voy a hacer una distinción técnica que creo que es pertinente. Cuando alguien tiene un puesto, y generalmente son niveles básicos, el puesto describe actividades que hay que hacer.
De hecho, en los manuales de puestos ustedes pueden ver qué es lo que ocupa el puesto. Y efectivamente, como dicen la ley, los servidores públicos pueden hacer solo lo que la ley les indica. Solo lo que la ley les indica. Por eso no pueden andar en una ciudad prohibida donde no se sepa qué están haciendo, ¿no? Eso sería lo ideal en un gobierno constitucional. Y lo segundo, puedo auditar el comportamiento ético del servidor o la servidora pública. ¿Y a qué nos referimos con eso? ¿Hay algún manual, algún código? Bueno, aquí viene la otra distinción. ¿Qué es un encargo? El encargo generalmente son para puestos medios hacia arriba, donde debe haber una toma de decisión directiva. Toma de decisión directiva. Definiciones de políticas públicas, por ejemplo. O qué actuaciones se deben realizar en ciertas circunstancias. Hay cosas que los manuales no establecen, porque hay que operar con discreción, discrecionalidad, diríamos también, ciertas resoluciones y ciertas cosas que hay que hacer, ¿no? Lo que no está en el puesto y hay que tomar una decisión que incluso va a repercutir en la institución. Esto es lo que tiene que hacerse como una toma de decisión. Es decir, los puestos de mandos medios altos tienen responsabilidades en tomas de dirección y tomas de decisión. Por eso son directoras y directores. Los que ejecutan pueden ser jefas o jefes de departamento, pero el punto es que el encargo es de personas que tienen que hacer toma de decisiones. Está el puesto, pero dentro de la función del puesto es que se deben de tomar decisiones. Y esa toma de decisiones no están en el puesto. Son asuntos que deben resolverse a discreción y experiencia de la o el operador administrativo. Y su comportamiento se esperaría que no fuera en un interés personal, sino en un interés de la institución y del servicio público. Eso es responsabilidad de los servidores públicos. Entonces, como verán, el encargo sí tiene un perfil de toma de decisión y de discreción. En cambio, el puesto solamente es cumplir las funciones. El que puede lo más puede lo menos. Todo el mundo tiene funciones, todo el mundo tiene puestos, pero el puesto de dirección, o los puestos de alta dirección, son puestos que además que tienen funciones, tienen encargos. De ahí que se diga que, por ejemplo, las y los magistrados tienen encargos públicos, porque están en niveles de tomas de decisión. Ahora, en el carácter de tener que tomar decisiones no quiere decir que sea su voluntad, sino que tiene que ser con miras al funcionamiento institucional de la entidad gubernamental o de la entidad administrativa. Y en ese sentido, la sociedad puede auditar o debería auditar, o poder auditar, que tanto el puesto como el desarrollo del encargo sea de una manera adecuada y correcta. Esto en la administración pública. Esto en la administración pública. Y esto, les digo, comenzó con el gobierno de Barack Obama. De allí, del poder ejecutivo, se deriva al poder judicial. Y el término ya no es gobierno abierto, sino justicia abierta. Justicia abierta. En la que se contemplan también estos dos factores. La operación y funciones del puesto y la operación y funciones del encargo. Cómo los encargados de la administración de justicia cumplen sus funciones.
Esto creo que debería ser una de las primeras lecciones y capacitaciones que se deben dar a todo servidor y servidor público que asume un puesto o un cargo. Y sobre todo, si son, vamos a ver, si son administrativos, deberían tener un plan de trabajo desde que inicia el año hasta que acaba. Y efectivamente, esto en razón del puesto que tienen. El puesto que tienen debe cumplir con una orden y además un objetivo. ¿Para qué estoy siguiendo todo esto? Que es muy, muy curioso porque muchas áreas de administración gubernamental no la tienen. Esa parte de la administración pública no la tienen. Están como esperando, a ver, ustedes sigan haciendo el trabajo y ya veremos. Pero no se hace una planeación. De hecho, hay un Plan Nacional de Desarrollo que debería escalarse hacia abajo, vamos a decir en estos términos, y que todas las dependencias funcionen administrativamente siguiendo un plan de operación con base en ese plan de desarrollo. Y a partir de eso, se puede revisar las funciones del puesto. Ahora bien, esto cuando es muy claro. Ahora, cuando estamos hablando del encargo, que es donde tal vez está el asunto de la toma de decisiones, el encargo ciertamente puede tener una agenda programada. Puede haber, de hecho, una agenda perpetua, algo que deba hacerse cada semana, o cada día o cada mes. Pero también está la toma de decisiones y la decisión de lo que se debe ir haciendo. En el caso de la judicatura del Poder Judicial, ya no estamos hablando de actividades de ejecución administrativa. Sí hay algunos sectores, algunas partes, obviamente toda la administración de impartición de justicia debe ser así. Pero cuando hablamos de la justicia abierta, no solamente hablamos que el Poder Judicial tendría que abrir la puerta para que se auditara la correcta administración y el cumplimiento del puesto, sino que entramos en un campo más político, que es la verificación de la resolución de asuntos jurisdiccionales. Si la toma de decisión jurisdiccional es correcta, está justificada, es adecuada, no basta con decir en mi apreciación, faltan elementos, sino señalar por qué los elementos que hay son insuficientes. Y se podría decir. Todo este tipo de cosas son las que esperaríamos como sociedad civil observar para ver procesos con transparencia. Observar estas líneas de trabajo de una manera más clara. Entonces, piensen ustedes que en cualquier momento pueden ser auditados, pueden ser revisados. Ahora, ¿qué es lo que está en función del puesto? Fíjense que aquí el tema de la ética y la política y la justicia abierta, la política abierta, tendría que ver precisamente con el que pudiéramos accesar a estas actuaciones de una manera adecuada. Y el comportamiento ético es precisamente que uno muestre cómo está ejerciendo su encargo. El que puede lo más, puede lo menos. Empezaríamos por la parte administrativa, por la parte de los puestos, cuáles son las funciones de los puestos. Y luego, a partir de eso, ¿no?, ver si efectivamente está cumpliéndose el programa día tras día, mes tras mes, trimestre tras trimestre, y si están cumpliendo los objetivos. Porque si alguien va, fíjense que esto es una cosa muy interesante, si alguien va a calentar el asiento en una oficina y no tiene metas y objetivos específicos a cumplir, ¿cómo podemos medir que se esté haciendo el trabajo? ¿Cómo puedo medir eso? ¿Por chambitas que se van pidiendo y se van sacando? Hombre, yo entiendo que haya actividades no programadas y que haya eventualidades. Pero si tenemos un programa organizado, de trabajo, de puestos, habría que ir revisando
si conforme a los programas de trabajo se están cumpliendo. En cualquier empresa de medio pelo que considere que tiene control de procesos, porque es control de procesos, se verían qué función tiene cada sujeto o empleada o empleado o servidor público, cuáles son las funciones que tiene y qué metas y objetivos debe alcanzar, ya sea en un periodo semanal, mensual, como ustedes quieran. Y obviamente debería haber un sistema de reconocimientos por cumplir las metas y los trabajos. Hombre, me puede decir, oiga, pero eso funciona en una empresa, pero en el servicio público no. ¿Por qué no? Más bien esperaríamos que el servicio público funcionara de una manera transparente con estos elementos programados y funciones establecidas. Eso en cuanto a la parte administrativa. Y de hecho hay tribunales que funcionan de esta manera. ¿Cuántos asuntos se tienen que ir sacando en un tiempo, ¿no? Salvo que tuviera una gran dificultad el asunto? Por lo demás, habría que ir resolviendo los asuntos en tiempos establecidos, con ciertas cargas de trabajo, y tanta gente, tanta carga de trabajo. Ahora, esto es en cuanto a la parte del puesto. Pero también podríamos auditar, y fíjense aquí, este es un tema mucho más escabroso. Podríamos auditar la resolución de los asuntos jurídicos. De hecho, la función de la argumentación en un proceso es justificar con claridad las funciones que se tienen que ir cumpliendo. O justificar con claridad la toma de decisión que se hizo sobre un asunto. La toma de decisión que se hizo sobre un asunto. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuáles fueron los márgenes en los que se consideró? ¿Qué impactos íbamos a tener? ¿Qué impactos no íbamos a tener? ¿No? ¿Qué tanto iba a costar? Todas estas cosas son importantes. En esto está la forma de auditar y de entrar en el asunto de la política abierta. Perdón, y de la justicia abierta. Si pudiéramos hacer un esquema, imaginar un esquema, podríamos dividir actuaciones de servidores públicos en general, podríamos ver actuaciones que le competen al Poder Judicial como servidores públicos. Obviamente, el primer esquema de funciones de servidores públicos abarca ejecutivo, legislativo y judicial. Pero luego debe haber una serie de funciones o de actuaciones que deben realizar exclusivamente los integrantes de la judicatura, que pueden ir desde una actuaria, un actuario, hasta un magistrado, una magistrada. Y luego podríamos contemplar lo que pueden ser funciones y virtudes, de los niveles de toma de decisión alto, de alta toma de decisión, que son las magistradas, los magistrados. Y en este caso, cada uno de estos puestos o de estos encargos tienen sus principios y valores en torno a los cuales deben operar para que su actuación sea eficaz y efectiva. Eficaz y efectiva. No sé si alguien distingue la idea de lo que es ser eficaz y efectivo. O vamos a decirlo en nuestros términos, que algo sea eficiente y algo sea eficaz. Ahorita hablaremos del efectivo. ¿Alguien distingue la distinción entre algo eficiente y eficaz? O cuando les dicen, a ver, hay que ser eficiente. O usted es eficiente, pero no es eficaz. O usted es muy eficaz, pero nada eficiente. ¿Alguien distingue esta terminología? ¿No? ¿Nadie? Bueno, fíjense que la terminología, así como distinguimos puesto de encargo. Yo. A ver. Bueno. A ver, Juan Ignacio, y luego mi estimado Carlos. ¿Quién primero? No, tú, Juan. Eficaz. Pasaste la mano primero. Sí, eficaz es que cumples con tu objetivo.
Eficiente es que lo haces bien. Ajá. O sea, todo el proceso para cumplir con tu... Eficiente es cuando todo el proceso que haces para llegar a tu objetivo lo haces bien. Y eficaz cuando logras el objetivo. Ahora, ¿qué es hacerlo bien, Juan? Ahora me estás poniendo en un sentido de la Estamos de argumentación. acuerdo en que la Pero persona sí. eficaz es la que alcanza la meta. Pero Hacerlo ¿qué es bien, hacerlo bien? creo que ahí se refiere al hacerlo conforme al procedimiento, en ese sentido, que tú tienes marcado para cumplir con esta meta. Eso es hacerlo bien. Efectivamente, Juan. Efectivamente, la eficiencia radica en seguir los procedimientos y los procesos establecidos en los puestos. Pongo Si tú ejemplo, sigues el procedimiento, tienes que alcanzar el objetivo. pongo un ejemplo, tenemos una ecuación, hay un orden, ¿no? Y uno puede decir, llego al resultado. Pero resulta que para referirse a una ecuación no es que hay que seguir una jerarquía de operaciones. O sea, no es que sumo y resto, no. Primero se multiplica o se divide según es el caso. Entonces, eso es ser eficiente, seguir el procedimiento marcado de acuerdo a la jerarquía de las operaciones. Eficaz sería cumplir el objetivo, de alguna manera, pero si no hiciste el procedimiento, no puede ser eficiente, aunque sea eficaz. Es que es una ecuación, sí, ya mentalmente sé despejar a X. Ajá, eso es ser eficaz, pero no es ser eficiente porque no está el procedimiento para despejar X. Ok, muy bien, Juan. Me parece que es muy, muy buena tu distinción. Ahorita regreso a eso. Carlos, ¿quieres comentar algo más? Sí, buen día, doctor Abelardo, buen día, compañeras, compañeros. Mira, percibo y aprecio esa diferencia entre eficaz y eficiente. El que es eficaz da resultados y de manera óptima. A veces esa optimalidad es no solo seguir los procedimientos, sino incorporarle creatividad e innovación y te vuelves eficaz, porque logras el objetivo de manera no solo eficiente, sino muy asertiva. Y el que es eficiente es el que cumple los procedimientos, la norma, la regulación, pero a lo mejor se la lleva flotando. O sea, solo cumple por cumplir, como vemos que es uno de los grandes problemas de todas las burocracias, que pueden ser burocracias eficientes, pero no eficaces. Y el gran público, la ciudadanía, la población en general, lo que busca más que eficiencia son eficacias. Es cuanto, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Es muy, muy, muy elegante y muy precisa tu distinción, porque efectivamente, y complementando lo que ha señalado Juan, la eficiencia es lo que se inscribe en el puesto. Y la gente puede llegar a calentar el asiento todos los días y cumplir sus actividades eficientes. Pero eso no quiere decir, y aquí es donde está un poco la paradoja del asunto, a veces en ciertas circunstancias o condiciones, seguir el procedimiento no alcanza el objetivo para ser eficaz. La idea de cuando se elaboran los manuales de puestos en una institución es precisamente que el puesto describa la línea de diagrama de flujo, digamos, para poder alcanzar los objetivos. Pero así como lo estaba señalando Juan, la gente puede estar siguiendo procedimientos y no alcanzar los objetivos. Esto es una cosa muy curiosa. De hecho, estando todos en nuestra casa, por una condición de pandemia, no hay, hasta donde yo sé, un código de procedimiento, un manual de procedimientos de trabajo como lo estamos haciendo ahora. Es decir, no estamos siendo eficientes conforme a los manuales de puestos. Pero fíjate que es muy interesante esto, Juan Carlos, y todas las demás compañías, Lorja, y todas las demás compañías que nos acompañan. Hoy en día se han alcanzado de una manera eficaz, ¿no?, las metas de muchas áreas, sin necesidad de seguir los procedimientos administrativos
¿no? Eficientes. A mí me parece que es una cosa muy interesante. Desde que estaba en el Ejecutivo, también en el poco tiempo que luego estuve nuevamente en el judicial, durante la época de pandemias. Porque tal ustedes no recordarán, pero bueno, yo creo que sí lo recuerdan. Desde 2017, con lo del temblor, ese temblor del 19 de septiembre, segunda parte, que nos mandó a muchos en nuestras casas 2, 3, 4 meses, depende de los edificios y las instalaciones donde estamos trabajando. Algunos mandaron a nuestra casa a chambear. Y yo en lo personal, en el equipo que tenía de trabajo, se eficientó el cumplimiento de objetivos y de metas por encima de, o sea, se cumplieron al 100% y se avanzó de una manera que no habíamos planeado nunca. O sea, en un trabajo que estaba pensado para un año o año y medio, se logró hacer en 6 meses. ¿Por qué? Porque había que, fíjense que esto es muy interesante, parecería que la gente, estando en su casa, quería mostrar y llevar un control mayor, porque, o sea, decíamos, bueno, ¿qué? Tenemos que estar en otra parte porque no podemos utilizar las instalaciones. Pero hagamos reportes semanales de qué estamos haciendo, ¿no? No podemos decir, es que yo llegué, prendí mi computadora a las 9 de la mañana y me salí a las 6 de la tarde, nada más me fui a comer a las 2. Y de hecho, desde que empezó la pandemia hace un par de años, ya cumplimos un par de años, pues no podemos decir que hemos estado haciendo cosas como sentarnos y a ver qué pasa. Ciertamente se van cumpliendo objetivos o funciones. Y en una justicia abierta, perdón, en una administración abierta, un gobierno abierto, uno podría ver qué metas se están cumpliendo de una manera eficaz. En el caso de la pandemia, hay muchas áreas que han alcanzado sus metas y sus objetivos al 100%. Al 100%. Y esto es interesante porque el procedimiento eficiente en estas condiciones no es eficaz. Lo interesante es que la gente que tiene el puesto pensaría que basta con cumplir los puestos, la función del puesto, para que esté actuando de una manera correcta. Cuando las circunstancias de, no, bueno, yo seguí el procedimiento, pero no se alcanzaron las metas. ¿Por qué? Pues no es mi culpa, yo tengo un puesto nada más, ¿no? Pero aquí también es interesante cómo la dirección y los encargos pueden ir dirigiéndose a cumplir las metas y los objetivos. Bueno, esto es importante porque hay gente que piensa que actúa de una manera correcta y éticamente hablando, simplemente cumpliendo el procedimiento y siendo eficiente. Cuando la ética y el comportamiento ético efectivamente tiene que respetar el puesto, pero la persona ética trata de ser virtuosa. En una ética de virtudes, trata de alcanzar condiciones de mejora. Y aunque se puede seguir un procedimiento, el tema aquí es que también lo esencial en la actuación de una servidora o un servidor público no solamente es hacer el procedimiento, sino hacerlo de una manera que tenga efectividad. Si el procedimiento no se ajusta a estas condiciones, es cuando vienen las circulares, es cuando vienen los acuerdos precisamente de sala superior o del Consejo de la Judicatura o de las dependencias donde se dan instrucciones reestructurando los procedimientos de eficiencia. Lamentablemente creo que por los tiempos no nos hemos sentado a hacer esos controles. Y tenemos que repensar, no porque sea una transformación gubernamental, sino porque las condiciones sociales y ambientales nos están exigiendo mantener una serie de nuevos protocolos para ser eficientes en el trabajo y poder cumplir con la eficacia. Habría que preguntarse en qué momento o en qué sentido hay que mantener actividades desde la casa, haciendo el famoso home office, o yendo a hacer las guardias y a tener una actividad
esencial en aquellos lugares donde trabajábamos. Esto también es muy interesante. Fíjense ustedes el ahorro que ha habido en las dependencias gubernamentales, ¿no? En luz, agua, ¿no? Servicios, y obviamente lo que ahorramos en transportes para ir a asistir a un lugar y regresar cuando el trabajo se ha mostrado de una manera eficaz, no tanto eficiente, pero sí eficaz, desde una casa o desde donde estemos física, actuando esto. Y esto es una cosa que tenemos que repensar y plantear, porque obviamente hubo bajos costos. Revisen ustedes todas sus áreas, seguramente se han alcanzado más metas y ha sido más eficaz que cumplir con los procedimientos. Juan, ¿querías comentar algo? ¿Quieres comentar algo? Sí, yo quiero comentar eso. Creo que de alguna manera la pandemia vino a hacer más eficaz el trabajo. Yo sí lo he notado. Creo que rendo más trabajando desde casa que yendo a trabajar a la oficina. Y alguien podría decir, ¿cómo? O sea, sí, lo que pasa es que muchas veces los tiempos de traslado de alguna manera van condicionando tu rendimiento cuando la actividad que haces es puramente intelectual, ¿no? Te evitas cuando estar en casa, pues a lo mejor te evitas ese estrés y hace que el grado de concentración pueda ser mayor. Pero también creo que mucho de esto depende, pues, de a partir de que quienes encabezan las instituciones prioricen más ser eficientes o ser eficaces, ¿no? Creo que es esta parte. La otra parte es que, por ejemplo, en el servicio público, pues los entes fiscalizadores van a priorizar la eficiencia sobre la eficacia, ¿no? Y dicen, no, pues es que ya tienes que estar en tu oficina y cubriendo tu horario y cosas así, ¿no? Pues creo que esto es la operación que se tiene que hacer, que para ti que es más importante, ¿no? Bueno, a ver, tú qué pensarías que fuera más importante, pero además, vamos a pensar, tu responsabilidad como servidor público, ¿qué es? El ser eficiente con las condiciones que había en los manuales. O fíjate la eficacia que se ha alcanzado en un trabajo efectivo. Yo no sé si a ustedes les Para ha mí, pasado, pero ser yo eficaz. he llegado, gente que regresa a las oficinas, que, que pueden ustedes decir por una falta de recursos, ¿no? O de condiciones, pues el trabajo se ve más limitado, ¿no? Fíjese que es curioso, porque uno estando en su casa tiene más a su disposición varias cosas para poder operar. Y fíjense que hay un factor que es interesantísimo. Se logra que la gente no esté platicando tanto de una cosa con otra, porque muchas de las cosas que hacemos en las oficinas es socializar. Nuestra vida es mucho de sociable, pero cuando estamos en estas condiciones de trabajo a distancia, la sociabilidad de los equipos es mínima. Ahora, esto es cierto porque hay una cosa que es de considerarse. No estamos, no estamos trabajando en equipo, estamos haciendo producciones individuales de trabajo. Y habría que preguntarse si eso es de una manera eficaz o permite eficacia en el trabajo en esas condiciones. Bueno, hasta aquí lo que he querido mostrar de lo que es el gobierno abierto y la administración pública abierta en cuanto a las funciones del puesto y del encargo. Y ahora vamos a enfocarnos exclusivamente en la judicatura. Vamos a hablar sobre la judicatura y lo que es la justicia abierta. Pero si ustedes me permiten, vamos a hacer un breve receso, unos 10 minutos. Son las 9:50. Vamos a hacer 10 minutos nada más en lo que conecto mi aparato y con una bolsita de agua. Y regresamos a las 10 en punto, si les parece. Muchas gracias.
Ok. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Es que hizo un cambio de equipo. ¿Se ve igual o se ve mejor o peor? Se ve bien también el audio. Perfecto. Bueno, quiero mostrarles un trabajo que hice para el tribunal, junto con el equipo de la Escuela Judicial Electoral y algunos integrantes de algunas ponencias. Esto realmente es un proyecto. Quiero mostrarles. Es un esquema que pretende mostrar cómo las virtudes y los principios éticos permean ciertas capas, pero no todas para todos los servidores y servidoras públicas. Quiero que vean, es un ejercicio que creo que no se había hecho, pero me parece que es muy importante. Esto que están viendo aquí es un boceto, todavía no es la versión final, pero va mucho en esta línea. Esto es con base en los códigos de ética. Esto se hizo con base en los códigos de ética de los poderes judiciales, incluso con las reglas de Mangalore y con otra serie de documentos en los que se habla de virtudes judiciales y con los códigos de ética judicial. Quiero que vean ustedes que se dividieron en 3 áreas. La primera, esta verde más grande, es la de virtudes de servidor público judicial. O sea, estamos hablando de servidores públicos, que va desde el actuario o desde la secretaria y secretario hasta la magistrada o magistrado. Luego, virtudes electorales, que dentro de los servidores públicos hay quien ocupa funciones de toma de decisión, pero además de trato social y de trato personal, de atención personalizada o de atención al público, que forman parte de las virtudes electorales. Y luego, en esta franja naranja, virtudes del operador jurisdiccional. Podríamos todavía abarcar otro círculo de virtudes de los servidores públicos de cualquier poder, sea ejecutivo, legislativo o judicial. Pero solamente estamos hablando aquí de esos 3 niveles. En esta franja naranja estamos hablando de virtudes que corresponden al encargo de impartidores de justicia. Ciertamente en este punto también están incluidas las secretarias y los secretarios de estudio. A ver, denme un minuto. Juan, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, es que si puedes volver a poner la presentación para que iba a comentar Sí, sobre todavía eso. Por favor. Es que la pongo o los veo, pero déjame ver si puedo combinar las dos. Acá. A ver. ¿Ahí la ves? Sí, ya la veo. Yo en este diagrama, Sí. en este diagrama de Venn, veo que no hay intersecciones, o sea, como que no hay elementos comunes entre uno y otro. Pero lo que sí advierto es que va como de lo general a lo particular. Primero, la franja naranja o el conjunto naranja, a mí me parece que tiene que ver con estos principios constitucionales de la materia electoral o del servicio público en general, la imparcialidad, la independencia, la certeza, todas estas situaciones. Y lo otro, el conjunto, sí, el conjunto más claro, parece que ya son situaciones o características muy particulares de la persona que debe desempeñar ese cargo. Y el conjunto verde, me parece que ahí se refiere a elementos propios del encargo, de la materialidad del ejercicio propiamente. Okay. Si yo voy a ser actuario, pues tengo que hacer esto, o si voy a ser
secretario de estudio, pues tengo que hacer esto, pero me parece que va por ahí. Así lo distingo yo, creo que así lo esquematizo para poder explicarlo de alguna manera y entender cómo va de una cosa a la otra. Sí, bueno, fíjate, cuando diseñé yo este cuadro, bueno, este esquema, partí de lo básico. Vamos a ver, la imparcialidad, la equidad, la objetividad, la independencia, el ser justo, prudente, pertinente, razonable y minucioso, son virtudes éticas que son propias de un encargo de magistrada o magistrado, pero también de secretario o secretario. Es decir, la persona que está en el área de secretaría o de intendencia o que está en una oficialidad de partes, pues no tiene por qué ser imparcial y equitativo, ¿no? O sea, es una virtud que no le compete en el puesto. No sé si me estoy explicando. Incluso la gente de intendencia no tendría por qué ser justo o prudente, ¿no? En Y cuanto sí, al puesto, lo que sí se le podría pedir a toda la gente que está en funciones no jurisdiccionales, pero ayuda al desarrollo de la parte jurisdiccional, me parece que va por acá, las virtudes del servidor público judicial, o sea, lo más básico, ser leal, ser responsable, ser diligente, honesto, procurar que se haga un trabajo con excelencia y saber callar las cosas, o sea, no estar revelando lo que uno va escuchando en los pasillos. Obviamente, estos principios o estas virtudes del servicio público, en sus niveles generales, van desde la persona que está limpiando la oficina, aunque sea un lavatabu o alguien que haga outsourcing, pero tendría que ya propiamente estar en el servicio público, ¿no? O es un servicio privado contratado, pero está dentro de una oficina de servicio público. Y también todo lo que escucha tendría que callarlo, hasta el magistrado presidente. O sea, esos son básicos. El que puede lo más, puede lo menos. Es decir, en la parte naranja, esas son como las virtudes exclusivas de los operadores jurisdiccionales. Pero eso no los exime de tener las básicas, que obviamente también un magistrado, una secretaria, un secretario, tendrían que ser honestos, tendrían que tratar de hacer el trabajo por excelencia, la secrecía, pero no la secrecía como el de la ciudad prohibida en el que yo lo hago y nadie se entera de que estoy haciendo, ¿no? Gabriela Moreno, les levantó usted la mano, le escuchamos. Eh, sí, justamente me quedé reflexionando en la parte de silencio que me hace un poco de ruido, pero ahora que está mencionando, doctor, la cuestión de secrecía la encuadro un poco mejor. No sé, yo la interpreto más en el sentido de la discreción. No sé si sea correcta mi apreciación. Y también creo que, bueno, yo en algún tiempo trabajé en órgano jurisdiccional y hay una cuestión que tengo presente. Evidentemente, bueno, pues teníamos contacto con personas que estaban sujetas a proceso. Yo recuerdo que en una ocasión una persona, cuando terminó su proceso, que en ese caso fue en el sentido de absolutoria, se acercó y me dijo: licenciada, ya terminó mi proceso, gracias por las atenciones, etc. Pero me mencionó algo y me dijo: gracias porque usted me trató como inocente, y se me quedó muy presente. Entonces, tal vez para quienes trabajamos o en algún momento dado lo hicimos en un órgano de impartición de justicia, me parece que ese es un punto sensible en el trato al justiciable. Es mi comentario. No, pues muchísimas gracias, Gabriela. Creo que esto que usted está señalando es muy pertinente, porque vea usted, cuando hablamos de las virtudes electorales que están en este segundo nivel, a mí no me gustó mucho el término de virtudes electorales. Esto ya lo agregó gente del área de investigación, de los investigadores de la Escuela Judicial Electoral. Pero fíjese que me parece que este carácter de ser plural, el ser asertivo, esta parte de la asertividad tiene que ver con la empatía, ¿no?
y aquí incluso se habla de visibilizar con perspectiva de género. Obviamente, en el caso que usted está señalando de un procesado, de un indiciado, perdón, de un indiciado, pues la inocencia se presume y tendría que tratarse como un inocente todo el tiempo. Pero además me parece que el trato personal, que esto ya no se da en los niveles básicos, sino ya en los niveles medios, efectivamente hay que ser asertivo, ser discreto. Bueno, ahorita regreso con este aspecto de la discreción, pero el ser empático, por ejemplo, el ser empático es muy importante. Aquí no la incluí, pero bien podría ir la empatía, el ser generoso podría ser algo muy importante, porque es parte de la atención que se está dando, ¿no? O sea, el hecho que alguien sea un indiciado o sea el mayor sospechoso de un delito muy grave, siempre hay que mantener el trato en calidad. No tomar una venganza social de nuestra parte ni tomar un partido. La toma de decisión de juzgar es un asunto jurisdiccional, no de los que estamos sirviendo, ¿no? De los que estamos operando en ese contexto. Pero bueno, creo que efectivamente lo que usted está señalando es muy importante, el ser asertivo, el ser incluyente, el ser plural, el trato personalizado es muy importante. Todo eso está, si se fija, en el área central, que está por encima de los operadores básicos. Fíjese que el asunto de la secrecía, es una terminología muy interesante esta, porque la secrecía parecería que solamente atiende a los asuntos por parte de los operadores judiciales. Es decir, yo no puedo estar revelando, ni aún siendo pasante, no puedo estar revelando cómo va el asunto, ni cómo se va ventilando, cómo se va llevando a cabo el proceso, ¿no? Solamente para los interesados. Y la secrecía va mucho en esa parte, sobre todo en materia penal, pues la secrecía es un factor importante, porque la secrecía se tiene que llevar en razón de la investigación y evitar que se entorpezca la impartición de la justicia. Pero incluso la secrecía también debería llevarse en todos los procesos donde haya temas delicados. ¿Por qué utilicé aquí la palabra silencio y no secrecía? Porque necesariamente la secrecía implicaría que usted conoce el asunto, que usted ha visto el expediente. Pero cuando hablo del silencio, hablo no de tener secreto, sino de incluso callarse las cosas. Que aunque uno no sepa de qué se está hablando, pues hay que callarlas, ¿no? Hay cosas que se han filtrado de Palacio Nacional. Por ejemplo, cuando ocurrió este famoso asunto de la casa del hijo del señor presidente, una casa que tiene en Texas, me parece. Se filtró, no la grabación, pero sí la conversación en la que el presidente, en una charla de 5 minutos, le dijo una serie de cosas a su hijo por teléfono. Y parece que lo que se filtró fue porque había alguien de intendencia o había alguien ahí de guardia que tenía que vigilar al presidente. Pero filtrar la información, ¿no? Dirán, mi cargo es cuidarlo, pero pues, si estoy escuchando lo que está hablando por teléfono, pues se lo puedo platicar a alguien, ¿no? Eso no es un tema de secrecía, es un tema de silencio. La secrecía es que usted vea el expediente del asunto, conozca hacia dónde va, vea usted qué va a afectar, ¿no? Pero el silencio va más allá, el silencio no solamente es la secrecía, el silencio es también lo que uno escucha y lo que uno ve. O sea, dentro de los juzgados y los tribunales hay que callar las cosas, ¿no? Porque aquí vamos al punto que yo le diría, Gabriela. Una cosa es que haya secreto y que esté prohibida la información, y otra cosa es saber callar sobre lo que hay que callar y saber decir lo que hay que decir. Y en el momento que se quiera ver con transparencia lo que se está haciendo, pues se deberá mostrar con transparencia lo que se puede mostrar, ¿no? No los datos personales, no sé de cosas. Gabriela, regresamos con usted y luego con Juan Ignacio, ¿no? Me imagino que usted quiere complementar algo de lo que ha dicho.
Sí, precisamente me hacía ruido por esta cuestión de la obligación en ciertos aspectos de la rendición de cuentas y de la transparencia dentro del ámbito del ejercicio de la función pública. Creo que la veo más ligada con la prudencia, con esa cuestión del manejo de la información y el saber, bueno, ponderar, ¿no? Ese manejo de información. Y bueno, creo que también el respeto es importante, no solo hacia el justiciable, sino también hacia los compañeros de trabajo, y hasta estas cuestiones que luego pasan mucho en el servicio público por la convivencia, ¿no? El respeto a la dignidad del otro, el respeto a la otredad. Para terminar, ¿no? Yo ahora que se ratificó por parte del Estado mexicano el acuerdo C-190 de la Organización Internacional del Trabajo, lo estaba repasando y encontré una cuestión que me pareció muy interesante porque se incluye en el documento, en el convenio, el trabajo decente. Entonces me pareció, me llamó mucho la atención, ¿no? Que en un instrumento internacional se incluyera la acepción de trabajo decente con las implicaciones de honestidad y honorabilidad, ¿no? Que atañen a la palabra decente. Entonces, se me vino a la mente también, a la hora que vi este diagrama, ¿no? Ser decente, correcto en el trabajo, en el ejercicio de las funciones, pues es mi aportación. Muchísimas gracias, Gabriela. No había escuchado esto de ser decente, pero me parece que es muy, muy atinada esa palabra. Y además la vincula con una honorabilidad, que también es muy, muy importante esa palabra. Gracias por el comentario, Gabriela. Juan Ignacio, te escuchamos con todo gusto. Es que en el comentario anterior que decía Gabriela respecto de su experiencia en el órgano jurisdiccional, me imagino que en algún momento trabajó en un juzgado penal. Entonces, eso me hace recordar mi experiencia también. Creo que es muy difícil en este punto, por lo menos para quien resuelve el asunto, quien lo proyecta, mantener esa situación de empatía, porque ¿ante quién tienes que ser empático? ¿Ante la víctima o ante el procesado que lo estás viendo o procesar en ese sentido? Y creo que en ese momento esta parte de la empatía puede de alguna manera sesgar la voluntad de quien resuelve la controversia, porque lo hace tomar partido. Y eso, al final de cuentas, rompe con otro principio, el de la neutralidad, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy complejo. Máxime que van y te buscan. Oiga, licenciado, usted ya tiene mi asunto. No, pues sí, ya lo tengo, no, lo estoy estudiando. Oiga, es que fíjese que esto, que lo otro, y te dan una serie de argumentos y en ese sentido, como para ver si les puedes adelantar el criterio, ¿no? Que vas a utilizar para resolverlo. Cosa que pues también va contra la secrecía, porque tú no puedes decir qué criterio vas a utilizar. Máxime que, o sea, al final de cuentas, tú propones una solución. Es el juez quien te dice si está de acuerdo o si no está de acuerdo, ¿no? O si te dice que lo cambies. Ahora, el problema es cuando te dice, ya leí tu proyecto y cámbialo, ¿no? Y, oye, ahora, ¿cómo, no? ¿Cómo justifico esa decisión? Eso creo que es complejo. También. Ok, Juan. Aquí nada más a mí me gustaría comentar una cosa que es relevante. A la persona que está siendo procesada en su carácter de indiciado, no puedes dejar de darle un trato correcto, adecuado. Sí, no me aparto de esa razón. No puedes decirle, no, tratarlo mal. No, yo entiendo. Porque todavía no se ha declarado la culpable. conceptualización de empatía, o sea, la mía, sí, me parece que es muy complejo y que corres el riesgo de perder la neutralidad que estás obligado a observar. Por eso es muy importante, y que además recuerda que durante todo el proceso la inocencia se presume. Por más daño mediático que pueda haber, la inocencia se debe presumir y no puedes tomar un partido en esa línea. A ver, vamos ahora con Lolha y luego regresamos con Gabriela. Adelante, Lolha. Gracias, doctor. Sí me llama mucho la atención y es un contraste de opiniones entre lo que mencionó mi compañera y mi compañero.
Recuerdo que en el diplomado de lógica veíamos el concepto de endopatía. Y creo que aquí cobra muchísima relevancia este balance entre la percepción que pueda tener la autoridad judicial respecto de las condiciones bajo las que está la persona, el presunto o la presunta culpable, y todas las situaciones que convergen en el caso, y este balance con los valores de la actividad judicial, ¿no? Como usted mencionó, yo creo que es imprescindible hacer referencia a la presunción de inocencia y a todos los demás valores que también refirió mi compañero, ¿no? Y que tiene que ver con la imparcialidad, con la neutralidad. Entonces, para mí, creo que esto de la endopatía, a pesar de que es un concepto que suena como ya la panacea, en la práctica es donde la autoridad judicial va a tener que mantener un equilibrio demasiado marcado, muy marcado, para poder deliberar de manera que no se incline tanto en las emociones y en los sentimientos, y que no sea una actividad emotiva, sino una deliberación basada en todas las circunstancias, ¿no? que rodean el caso, y además con este lado humano. Me parece que es muy atinada la observación que está haciendo, Borja, porque precisamente esta idea de la percepción endopática es algo que Max Weber menciona como un factor esencial de la lógica de las ciencias sociales. Es porque la actuación de algo, en cualquiera de las materias, sea penal, laboral, civil, mercantil o electoral, la actuación tiene que ver con lo que opera en el entorno del que actúa, porque la actuación no es algo independiente del entorno en el que está, ¿no? Precisamente se actúa en un entorno contingente porque se considera que es oportuno hacerlo de una u otra manera, ¿no? En ese sentido, operándolo en esa dirección. Creo que en ese sentido sí es muy importante la parte empática y como lo señaló Gabriel hace un instante, hay que ser empáticos en la medida que se pueda hacer, ¿no? La gente nos puede caer bien o nos puede caer mal, pero no estamos, como servidores públicos, no estamos entablando una relación personalísima. Estamos atendiendo una atención personalizada o una atención personal en el puesto, ¿no? Y hay que ser virtuoso en el puesto. Y la virtud en el puesto tiene estas partes, me parece que siguiendo los códigos de ética, lo que es responsabilidad de las o los servidores públicos en su actuación de encargo de un puesto, ¿no? O algo decirlo de esta manera, pues está precisamente el ser asertivo y empático, ¿no? No ser alguien que juzgue de antemano lo que está pasando por la parte. No es fácil. Recuerdo un caso muy triste, cuando estaba yo en PGR, de un grupo de policía de investigación que entra en una casa no sé si ya les había platicado yo este caso, pero entra en una casa de seguridad donde hay una joven adolescente de 14, 16 años, no recuerdo bien, pero era una adolescente a la cual le habían cortado un dedo para enviárselo a los parientes y exigir el rescate. Y en el momento que llega la policía, pues ve que la muchacha le falta el dedo, que ha sido golpeada, maltratada, y uno de los policías de investigación, en un arrebato de ira, le da una santa golpiza. Le da una santa golpiza a uno de los sujetos que estaban ahí. Lo detienen y fíjense que lamentablemente al indiciado lo sueltan porque se violó su debido proceso, ¿no? Esa golpiza que le dio el policía le dio la libertad. El sujeto está en la cárcel actualmente, pero les voy a decir por qué. Porque el momento que él sale de la prisión, va y mata al policía que lo golpeó. Va y mata al policía que lo golpeó. Y lo detienen, pero porque efectivamente mató a una persona. Entonces ven ustedes que el ser empático no es fácil, y menos en unas circunstancias
sobre todo de carácter penal, es muy complicado. Y tal vez en materia electoral, hombre, es cierto que hay que ser objetivo y no podemos negar que seguramente tenemos alguna simpatía por algún partido. Pero eso no quiere decir que porque no tengamos simpatía por algún partido o por la forma en que se comportan algunos servidores públicos o algunos funcionarios o algunos candidatos o algunos integrantes de partido, que no nos parezca esa forma, no quiere decir que nuestra función no sea empática. Gabriela, ¿quiere usted comentar algo? Pero ya bajó la mano. Adelante, adelante. Sí, no utilicé precisamente la palabra empatía porque le doy una connotación afectiva. Y ahorita que estaba revisando el diccionario. Le perdimos, Gabriela. El tema es que se le fue el internet. Bueno, lo que les he querido mostrar aquí es que tenemos puestos en cargos, hay que ser eficiente, hay que ser eficaces. Y la función ética está en esta conexión de las virtudes que se esperan en la ejecución, tanto del puesto como del encargo, tanto de lo que está señalado en los manuales, como el trato que se debe dar o teniendo un puesto y una función de nivel medio superior. Y el hecho de que alguien sea eficiente no necesariamente quiere decir que esté siendo ético y virtuoso de su actuar, ¿no? El que yo cumpla con mi hora de entrada y mi salida y esté haciendo las funciones no quiere decir necesariamente que le esté haciendo con lealtad, ni con responsabilidad, ni con diligencia, ¿no? Y el ser eficaz puede ser que alcance yo los actos. Pero fíjense que aquí esta parte del ser honesto, excelente y guardar la secrecía, ser leales a la institución, estas cosas difícilmente se miden de manera cuantificable, pero pueden ser observables. Y estas cosas son las que observa la sociedad civil en una auditoría social, en una forma de revisión de la manera en que se imparten los servidores públicos. A mí me parece que, aunque sea parte del asunto o sea procurador de la República, me parece que no es decente llamar a la contraparte con un nombre despectivo, ¿no? Ni estar manifestando de una manera, sobre todo cuando tienes esas posibilidades de decirlo abiertamente, de la manera que se está denostando a otra persona, ¿no? Porque en el fondo también es un servidor público. Y está en el proceso de impartición de justicia, ¿no? Entonces, creo que esas son cosas que son importantes. Mucho se ha criticado, por ejemplo, el hacer aseveraciones, calificaciones o descalificaciones. Me parece que cuando alguien que un servidor público no debe engancharse en eso, no debe de politizar el servicio público. Debe de cumplir un trabajo y cumplir con sus funciones. Politizarlo es no hacer el trabajo ni de manera eficiente ni eficaz, simplemente no hacerlo, sino hacer otras cosas, ¿no? Que estamos dedicándonos a otras cosas. La justicia abierta, como verán ustedes, tiene por finalidad que se pueda observar tanto las funciones del encargo como la actuación de las personas. A ver, aquí Rodrigo Sandoval dice, permítanme, déjenme leer. Ya regresó usted, Gabriela. Buenas. Nada más déjeme ver aquí lo que dice Rodrigo Sandoval Villanueva. Dice, buen día, doctor. En el contexto de la comparecencia del fiscal general de la República al Senado, donde pidió expresamente que fuese, a ver,
perdón, es que expresamente que fuese en privado, dentro del marco de la justicia abierta, la transparencia y la rendición de cuentas en la producción de la justicia, ¿no se está violando precisamente esa transparencia? Pues por supuesto que se está violando. O sea, el fiscal general, no solo, aunque sea aunque él mismo sea parte del asunto, y además no es un asunto federal el que está llevándose, ¿no? Es un asunto local, pero una cosa es ser la comparecencia y otra cosa es el asunto que se puede estar llevando. Pero me parece que una comparecencia no pública precisamente es sospechosa. Y sospechosa porque estaría... Aquí habría que ver si lo que va a comparecer son asuntos y va a abordar asuntos sobre los que hay que guardar secrecía y mantener un silencio. Si de eso se trata, pues sí habría que hacerlo en privado. Le voy a decir, por ejemplo, también en otras áreas donde no se puede hablar de esta transparencia y de esta justicia y gobierno abierto. Pero ahorita regreso a eso, pero primero vamos a escuchar a Gabriela que nos dejó a la expectativa. Adelante, Gabriela. Perdón, es que no sé qué le apachurré que se apagó. Iba usted a decirnos que había encontrado algo sobre lo que es empático en el diccionario. Sí, precisamente a mí también me causa un poco de inquietud. Sí, la participación afectiva, digo, yo sé que somos humanos, somos seres sensibles, creo que la palabra sensibilidad se acerca un poco más, ya que la primera acepción de empatía es precisamente esta participación afectiva. Y bueno, pues finalmente, dentro de la virtud de la imparcialidad, pues se reconoce que se resuelve contra constancias, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo creo que mi comentario va más encuadrado hacia esta parte sí sensible, que es percibir sensaciones a través de los sentidos, que sí considero, no es tanto una parte emocional, pero sí esa capacidad de observar el entorno y de reaccionar y resolver en función de ello, como por ejemplo en una cuestión tan simple, ¿no? Que se ve en la actitud de la gente, a veces está inquieta, y el hecho de que uno sea un servidor público, decir, a ver, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Tal vez se demoró mucho la audiencia. ¿Por qué se demoró la audiencia? Vamos a ver si lo podemos resolver. Es una causa técnica, no han llegado las partes, etcétera. O sea, va en ese sentido de efectivamente dar un servicio, porque no nos estamos erigiendo en una figura del juez, sino simplemente estamos atendiendo a las personas, incluidas sus familiares o las partes, los litigantes, etcétera, ¿no? Que van con una demanda de justicia. Entonces, sí, las palabras son importantes y comparto la opinión de mis compañeros en ese sentido, de que más bien yo me acerco más hacia el respeto que hacia algún tipo de participación afectiva o emocional, ¿no? Que pues tampoco se puede ser vulnerable, ¿no? A ello, como bien decía el compañero. Entonces. Muchas gracias, Gabriela. Fíjese que uno no tendría por qué ser agradable a la gente, ¿no? O sea, pero tal vez como usted lo dice, hay que ser decente y no hay que ser grosero, ¿no? Y uno esperaría que en una imparcialidad, pues a uno no se le viera con desdeño ni con desprecio, ¿no? Incluso con repugnancia, que a veces eso es lo que es importante en la atención, ¿no? Mientras no se demuestre que yo soy culpable, pues no deberían tratarme de esta manera, ¿no? Porque parece... No, ya que lo fueran, pues finalmente, o sea, digo, las personas que están cumpliendo también su condena o que han culminado en cualquiera que haya sido el sentido de una resolución, pues no dejan de tener esa dignidad humana y bueno, pues yo sé que es algo complicado, ¿no? Pero máxime, si uno está en esa parte, pues imagínense si en un centro de readaptación social se les tratara
mal a todo. Constitucionalmente se les reconoce que, bueno, tienen también ese derecho a la reinserción o a que el Estado procure las condiciones necesarias para que eventualmente, y una vez cumplido el tiempo que tengan que pasar ahí, pues puedan reintegrarse a la sociedad. Entonces creo que tiene muchas implicaciones, pero en todo momento, pues sí, debemos de partir hacia el respeto a la dignidad humana, pienso. No, es precisamente de esto de lo que estamos hablando, porque parte de la justicia abierta es precisamente esto, ser transparentes, dar la atención a la gente, y tanto de los indiciados, de los justiciables, como la gente que está queriendo la información. Yo, atendiendo a esta pregunta, comentario que hizo Rodrigo Sandoval, me gustaría señalar que hay ciertas áreas sensibles que no pueden ser tan abiertas como uno quisiera. Por ejemplo, todo lo que es seguridad pública, o también lo que podría ser seguridad nacional. Son dos cosas distintas. Pero en ambos casos, por ejemplo, la seguridad pública, uno no puede estar ventilando cuánto se está gastando en armamento, ni en dispositivos, ni en equipos, por una sencilla razón. Esto me lo explicaban precisamente gente que estaba en estas áreas de la policía científica. Dice, si nosotros estamos revelando cuánto estamos gastando, en qué estamos gastando, el crimen organizado o cualquier otra persona interesada podría ver qué tenemos, y sobre eso que tenemos podrían decidir comprar otra cosa, ¿no? Para afectarnos, ¿no? Si ellos ven que compramos tantos dispositivos para escuchar conversaciones, o tantos dispositivos, tenemos tales armas, o tenemos tales dispositivos para poder hacer operaciones en lugares específicos, ellos sabrían con qué contamos y podrían hacer un frente estratégicamente sabiendo qué armas tenemos, sobre todo porque esto, a final de cuentas, es una guerra, ¿no? Es una guerra en la que si yo me entero qué tiene el otro, pues también puedo afectarlo. Entonces, en ese sentido, eso se guarda ahí una secrecía y un silencio importante. En cuanto a lo de la comparecencia del señor fiscal, si va a comparecer y va a salir temas de asuntos que verdaderamente sean claves y tenga que entrar en una dinámica de secrecía, toda esta información, pues obviamente en ese caso me parece que se exenta de la transparencia abierta y simplemente en los márgenes de lo que puede ser público, que sea público, ¿no? Pero lo demás sí tendría que guardar secrecía. Ahora bien, me parece que la comparecencia no tendría por qué abordar asuntos de operaciones funcionales. Y si los llegara a tocar, bien podría decirse, como en cualquier país del mundo, que se suspendan las grabaciones y las transmisiones públicas, y que la gente que no deba estar escuchando esto haga el favor de salir de los recintos y se suspendan estas transmisiones, ¿no? Aquí nuevamente Rodrigo Sandoval dice, en el mismo contexto vale la pena recordar que el subsecretario de Salud realizó su última comparecencia en privado ante el legislativo y pareciera ser una práctica recurrente de los funcionarios actuales de comparecer pero en privado para rendir cuentas, y esto sería contradictorio porque precisamente en estos momentos históricos de México es cuanto más difusión se le ha dado a la justicia abierta y en cuanto hay más cantidad de información reservada y comparecencias en privado. Pues sí, esto sí es una paradoja, efectivamente, Rodrigo. Tendríamos que tener estas comparecencias abiertas, salvo que hubiera información sensible y que no tuviera que conocerse por cuestiones de seguridad. Pero habría que ver si efectivamente habría alguna limitante en eso, ¿no? Yo creo que bien se podrían grabar estas audiencias y lo que se considere que deba ser editado, pues que se edite, ¿no? Pero también parece que efectivamente está generando un ámbito de desconfianza y de política como se hacía en la década todavía de los 50 y los 60, en las que el gobierno considera que debía tener un código secreto o manejar códigos
para poder llevar una administración adecuada, ¿no? Y me parece que cada vez más tenemos que ir cambiando esa idea y tal vez señalarle a este gobierno que esa actitud de tener comparecencias secretas y de tener otros datos que no son los que tiene todo el mundo en acceso, pues eso sí sería muy peligroso, ¿no? Bueno, como verán ustedes, el tema de la justicia abierta radica en esto. A ver, alguien le por la mano. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Gabriela, adelante, Gabriela, le escuchamos. Nada más prenda el micrófono porque no Discúlpenme todos. se preocupe. Nada más me asaltó un poquito la duda. No, ¿por qué encuadrar la perspectiva de género únicamente en el de las virtudes electorales y no ponerlas en un ámbito un poquito más general? ¿Más general? Ajá. Fíjese que pues, esto solamente era Sí, yo sé que es un borrador nada era un más. borrador. Pero Ajá. tiene usted razón. Fíjese que me parece que es por la atención personalizada que se estaba dando en ese nivel. Pero ahora que lo menciona usted, es cierto que el tema del comportamiento ético en temas de género, y sobre todo cuando hablamos de la igualdad entre hombre y mujer, también se puede hablar de género en grupos sensibles, grupos de atención especial. Cuando hablamos de igualdad de género, ciertamente tendría que atenderse, y aquí estoy tal vez revirando sobre lo que viene en el esquema. Yo diría que efectivamente tendría que atenderse desde los niveles más elementales del servicio público. Esta idea de la igualdad de género, y sobre todo, como usted lo acaba de señalar, entre los mismos compañeros de trabajo, ¿no? Entre las mismas dependencias. Y esto es una cosa muy curiosa, y ahora que lo está mencionando, le voy a decir, porque cuando empezó la pandemia, a mí se me encargó este trabajo. Y es curioso porque de todos los códigos de ética que revisé, ponga usted que revisé tal vez unos 20, 25 códigos de ética o reglas internacionales. 2 o 3 tienen temas de igualdad de género o tienen esta visión de atender asuntos o de atender con perspectiva de género. Creo que es una virtud y es una virtud del siglo XXI que hay que considerar como un factor esencial. Y creo que es muy importante, porque solamente mediante este tipo de dispositivo se puede visibilizar esa actitud y esos comportamientos. Creo que no hemos aprendido a tener este trato igualitario de los hombres hacia las mujeres. Y se habla de temas culturales y de una serie de cosas, pero yo creo que cada vez va tomando más relevancia y se está sensibilizando más. Y entonces habrá que considerarlo. Yo creo que tiene usted razón. Tal vez hay que mandar ese tipo de temas de igualdad de género a las virtudes más elementales de todo servidor y servidora pública. Eso me parece que es esencial. Creo que algo que ha ocurrido es, por ejemplo, que cuando se habla de género o la igualdad de género, solamente, no, la perspectiva de género, solamente se habla de estos sectores del sector femenino. Pero también la equidad de género o la perspectiva de género tiene que ver con los grupos que han tenido cierta marginalidad, ¿no? Personas de alguna preferencia sexual o personas con una discapacidad o personas que tengan cierta condición de pueblos originarios o raíces indígenas de ciertas partes del mundo. Todas estas cosas creo que no deben de olvidarse, porque creo que son muy importantes. Ciertamente, tal vez el daño mayor se da y se ha dado en la relación entre hombres y mujeres. Y creo que es muy importante conservar eso. Y yo, como padre de una niña, pues con más razón lo sensibilizo, me he sensibilizado más porque ya la niña entrará en un mundo
social, ¿no? Y es importante darle una seguridad a todos nuestras hijas y nuestros hijos, no por cuidarlos, sino porque el mundo no sea peligroso, ¿no? Gabriela, comente usted lo que quiera. No, y creo que lo que acaba de decir es muy, muy importante, ¿no? Porque a veces se piensa que la perspectiva de género solo favorece a las mujeres, y no es así, y en ese sentido, bueno, pues el Poder Judicial recientemente dio un paso muy importante, ¿no? Como fue el reconocimiento de las licencias de paternidad, que ya no se constriñen a 5 días nada más, hacia los varones. Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si se está pidiendo que, bueno, una de las causas de las desigualdades estructurales de que las mujeres no accedan en igualdad de circunstancias en los espacios laborales tiene que ver con las tareas de cuidado. Entonces, se tienen que atacar esas causales desde la raíz, y una de esas formas, me parece, es precisamente desde que nace el bebé, pues involucrar al hombre en esas tareas, dándole el mismo derecho que la mujer. O sea, no porque no participe en el acto biológico de dar a luz, no va a participar de la misma manera en la formación del bebé. Entonces, esto me parece muy destacable dentro del Poder Judicial, que aparte tiene alcances más importantes, en el sentido de que se contempla también la hipótesis de la adopción o de los hogares homoparentales. Entonces, es una perspectiva incluyente, y sí, coincido con ustedes, es muy, muy importante. Muchas gracias, Gabriela. Tal vez ya me quedan unos escasos minutos. A mí me gustaría redondear la idea y señalar que lo que se puede auditar, lo que debe ser justicia abierta, es precisamente ver que los procesos son adecuados, que se cumple con los perfiles de los puestos, que se están cumpliendo los objetivos tanto eficiente como eficazmente, pero también esa parte ética que está manifiesta en los códigos de ética, que es el comportamiento de las personas y que es responsabilidad de ellas. Me parece que no se ha terminado de estudiar mucho a fondo. Creo que el tema de los códigos de ética es esencial, y además tendría que ser algo que la sociedad conociera, que puede auditar y también observar los comportamientos éticos que debería cumplir con base en el código de ética de la institución, para efectivamente corroborar eso como justicia abierta y que impacta en la calidad del servicio. Porque aunque no es una forma muy adecuada de plantearlo, nosotros los servidores públicos estamos dando un servicio, y la satisfacción del cliente es esencial. Y el cliente es la sociedad mexicana. Entonces, sé que es una forma extraña de plantearlo, pero quien debería estar satisfecho con el servicio de la impartición de justicia en cualquiera de sus dimensiones es, a final de cuentas, no solamente el justiciable, sino la sociedad que tiene una garantía de que el servicio se está prestando con la calidad que se espera. Y esto es muy importante. Y es una de las la obligación del Estado es, como dice la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, es poner las condiciones para que se pueda dar el servicio y el comportamiento ético responsable de los servidores, de las y los servidores públicos. Entonces, esto es muy importante. Me parece que es una condición importante que el Estado tampoco recorte el presupuesto donde es necesario tenerlo, porque eso permite las condiciones del servicio. Bueno, me quedan escasos 11 minutos. ¿Alguien quisiera comentar algo más antes de que nos vayamos? De que nos vayamos. Excelente. Muchas gracias, Rodrigo Sandoval, muy amable. ¿Alguien más? Le agradezco a los cebolleros, son muy gentiles de su parte. Bueno, el día de ayer, el doctor Rodolfo Vigo, este juez jubilado de
de una provincia en Córdoba, Argentina, presentó un libro que está sacando Editorial Palestra y ya se puede comprar en línea y seguramente estará en algunas librerías pronto. Se llama La reconciliación de la razón y las emociones en el derecho. Y es interesante el texto porque rescata esa parte de la empatía, de la percepción endopática, que estaba refiriendo Lorja, porque dice, efectivamente, siempre verá como la razón. Y por el otro lado, luego también eran las condiciones como emotivas, ¿no? Emocionales. Es un libro que se presentó el día de ayer, La reconciliación entre la razón y las emociones. Y es interesante que lo haya escrito este filósofo del derecho que fue juez. Estuvo en la magistratura de Argentina. Y también Palestra editó hace ya como un año otro libro que se llama Emociones, Argumentaciones y Argumentos, sobre la toma de decisiones judiciales vinculadas con la emoción. Entonces creo que son dos textos. Este último no es de un solo autor, son varios ensayos. Y ese sí está editado por Palestra y ese sí es fácil de conseguir, más fácil de conseguir que el de Vigo. El de Vigo acaba de salir el lunes de la imprenta, pero ya hay en algunos lugares. Creo que es interesante esta parte de las emociones, porque tiene que ver con la virtud. Bueno, pues les agradezco su generoso tiempo, espero que haya sido de su interés y nos veremos próximamente en alguna otra sesión. Que tengan ustedes muy buen día, me parece que es jueves, ya casi es fin de semana. Que tengan muy buen puente largo y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego, muchas gracias. Hasta luego, buenos días, bonito fin de Cuídense, semana. hasta Muchas mañana. gracias.